En la espaciosa sombra de un antiquísimo roble, una madre observaba a su pequeño hijo recoger bellotas, hojas y flores. Cerca, su madre, tía y tío abren el mantel a cuadros sobre la mesa del parque y lo cubren con recipientes y bandejas de pollo frito, ensaladas de papas, frijoles cocidos y otras variedades recetas familiares. El sonido metálico de las herraduras lanzadas por el abuelo y el papá contra la estaca perfora de vez en cuando el aire y se mezcla con las aclamaciones, risas y gritos del juego de fútbol de los adolescentes. Una reunión familiar, una tarde soleada en 4 generaciones y una mezcla de niños, padres, primos y segundos. Las reuniones familiares son importantes. Tocar y vincularse con otras ramas de árbol familiar, rastrear la historia personal de uno, regresar a través del tiempo y la cultura, ver parecidos físicos, los ojos de ella, la nariz de él, recordar tradiciones familiares. El reconocer la trayectoria genética y las relaciones de parentesco personal nos proporciona un sentido de identidad y herencia y destino. Con ese mismo propósito que el escritor de Crónicas comienza su trabajo unificador con una extensa genealogía. Sigue las raíces de las naciones en una reunión familiar literaria, comenzando con Adán, y hace un recuento de su línea real y el plan amoroso de un Dios personal. Al leer el primer libro de Crónica, obtenemos una visión de un Dios que trabaja por medio de su pueblo a lo largo de muchas generaciones. Si usted es creyente, estas personas son también sus antepasados. Cuando se acerque a esa parte de la palabra de Dios, lea los nombres con admiración y respeto y obtenga una nueva seguridad e identidad en su relación con Dios. Por lo tanto, debemos examinar todos los puntos que nos habla la Escritura y debemos ver los ángulos. El libro previo de Segunda de Reyes termina cuando Israel y Judá están en cautiverio, una época oscura para el pueblo de Dios. Y luego sigue Crónicas, primero y segundo de Crónicas, y eran originalmente un solo libro, que escrito después del cautiverio resume la historia de Israel y hace énfasis en la herencia espiritual del pueblo judío en un intento por unir a las naciones. El cronista selectivo, al relatar su historia, en vez de escribir un trabajo exhaustivo, entrelaza cuidadosamente la narrativa, subrayando las lecciones espirituales y enseñando las verdades morales. En Crónica, el reino del norte se ignora virtualmente. Los triunfos de David, sus pecados, son recordados y se le dan una gran importancia al templo como el centro vital de la vida nacional. Por lo tanto, el primer libro de Crónicas comienza con Adán durante 9 capítulos, y el escritor nos da un quién es de la historia de Israel, haciendo un énfasis especial en la línea real de David. El resto del libro nos relata la historia de David, el gran hombre de Dios, rey de Israel, que sirvió de Dios y estableció los planes para la construcción del templo y la adoración en el mismo. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos este punto. En este libro no aparecen profecías sobre el futuro, aunque hay 24 casos de acontecimientos cumplidos, o más bien profecías condicionales y predicciones tipológicas. La declaración de que Israel permanecería para siempre culmina en el reinado de Jesús, el hijo de David. De 942 versículos que contiene Primera de Crónicas, 13 versículos tienen elementos tipológicos o predictivos, por lo cual se le denomina que el libro contiene 14% de profecía. Por lo tanto, este primer libro de Crónica es una historia inspirada. Al escribir después del cautiverio, el autor buscó inspirar al remanente con su extraordinaria herencia espiritual. Ahora, convenientemente, el libro se centra en David. No solo fue el gran rey de Israel, sino uno de los líderes espirituales más grandes de esa nación. Cuando se transformó en rey, una de sus primeras prioridades fue restablecer la adoración de Dios como el centro de la vida nacional de Israel.
En medio de una gran celebración, David trabajó, o más bien trajo el arca del pacto a Jerusalén y designó a los sacerdotes para que ministrasen de continuo delante del arca. Sus acciones demostraron su intención de que todo Israel diera a Jehová la honra y la gloria debido a su nombre. Este era el extraordinario legado espiritual de Israel, la verdadera adoración del Dios vivo. La fiel obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios resulta en bendición. Abandonar al Señor conduce a juicio y castigo. Estos son los principales temas de los libros de Crónica. Estos libros demuestran cómo los hechos de la historia se aplican a la vida personal. En ellos se usa la historia para edificar a los lectores, para exhortarlos a vivir rectamente, para explicar cómo los eventos del pasado tienen significación para el presente. Primera y segunda de Crónica describen después de la perspectiva de un sacerdote judío, mientras que primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes son escritos desde la perspectiva de un profeta. Ahora, la reafirmación del pacto de Dios con David es uno de los pasajes más conmovedores en Primera de Crónicas, a la vez que es un recordatorio para todo el que pone su fe en Cristo, que es las promesas eternas de Dios no son nulificadas por los defectos del hombre. No, el hijo mayor de David, Jesús el Mesías, es quien definitivamente se cumple ese pacto. A causa de la fidelidad de Dios en sus promesas a David, todos los creyentes son beneficiados de su salvación. Y por lo tanto, por medio de Jesucristo, nosotros nos acercamos al Padre. Un Padre amoroso, un Padre que siempre nos aceptó a través de Jesucristo. Y por lo tanto, en cada paso que peguemos, siempre Él estará con nosotros. Pero debemos conocer cómo Él nos ayuda en momentos difíciles. Para tener mayor comprensión de esta prédica, en el verso 10, y mencionaré 2 puntos. Primer punto, Dios como defensor. Número 2, el amor de Dios hacia sus hijos. Su tema es la paternidad de Dios. El primer punto, Dios como defensor. Veamos lo que nos dice el Salmo capítulo 65, verso 5. La Biblia dice así: es Dios en su santa morada. Este salmo comienza de la misma manera que el clamor de Moisés en Números 10:35, cuando los israelitas seguían el arca del pacto. Es indudable que trajo a la mente los tiempos en que David encabezó una procesión gozosa cuando llevó el arca desde la casa de Obed-edom hasta Jerusalén. El Salmo 68, este Salmo 68 describe a Dios como un guerrero invencible y celebra sus victorias a favor de su pueblo. Él ha mantenido su parte del pacto. Desde tiempos pasados, Él peleó por su pueblo, juzgó a la comunidad con justicia y proveyó la lluvia para el pueblo de su pacto. Aseguró la posesión permanente de la tierra, cambió su habitación del monte de Sinaí al monte de Sión en medio de una pompa y triunfo. Y ejerció efectivamente su reinado a librar a Israel y destruir a sus enemigos. Con gritos de alabanzas y sonidos de trompeta, David y su pueblo llevaron el arca santa hacia el monte de Sión. Era el momento de cantar alabanzas al Señor, cuya presencia traía gran gozo. Solo en él encuentran en esperanza a los huérfanos, las viudas, los prisioneros y todos los que se encuentran solos. Si usted es uno de esos que están solos o en situaciones desventajosas, únase al rey David en alabanza y descubra el gran gozo de amar y alabar a Dios, porque Él es nuestro Padre Celestial que siempre ve por nosotros. David alabó a Dios por su protección y sustento. Cuando vemos la verdadera majestad de Dios, nuestra respuesta debe ser de alabanza. Esta era una canción de fe, ya que la mayoría de estos beneficios aún no habían llegado en el tiempo de David. También es un cántico de fe para nosotros hoy. Debemos seguir confiando en Dios, porque a su tiempo cumplirá todas, pero todas sus promesas. Ahora vean, busquemos en Isaías capítulo 64, verso 8. La Biblia dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros arcilla, y tú el que nos formaste. Así que
obra de tus manos somos todos nosotros. Como sigue el lamento, el profeta cambia de una súplica para que Dios se dé cuenta de la situación en que se encuentra el pueblo, a una súplica pidiendo la presencia e intervención de Dios con la misma clase de prodigios que había caracterizado su relación con su pueblo en el pasado. Cosas terribles, dice. Bueno, desde la antigüedad. Es decir, como la promesa de un hijo, una mujer de 90 años que había sido estéril toda la vida, como la caída de las murallas de una ciudad como resultado de la marcha de alrededor de ella, y como la huida del poderoso ejército sin muchos esfuerzos militares de parte de Israel. El poder soberano de Dios se demostró durante la historia de Israel por todo lo que hizo a favor de su pueblo. Poseyó su santuario, lo ha pisoteado. La perspectiva aquí es la de destierro en Babilonia. El ejército babilónico había destruido el templo donde de una manera única Dios estaba presente entre su pueblo. Dios nunca dejó a su pueblo. Dios estaba como pastor de su pueblo. Él llevaba a las ovejas a pastos verdes y lo llevaba en los apriscos y los tenía encerrados allí. Dios nunca dejó a su pueblo. Dios nunca deja a su pueblo. Aunque su pueblo le sea infiel, Dios siempre está. Pero si usted sigue persistiendo, llegará un momento que Dios observará su rebeldía y empezará a castigar su rebeldía. Veamos ahora lo que nos dice Mateo capítulo 6, verso 9. La Biblia dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta oración puede ser un modelo para nuestras oraciones. Debemos alabar a Dios, orar por su obra en el mundo. Israel fuera liberada del yugo de Roma. El reino de Dios fue anunciado en el pacto con Abraham. Está presente en el reinado de Cristo en el corazón de cada creyente y sería completado cuando la maldad sería destruida y Él establezca nuestro cielo, nuevo cielo y nueva tierra. Cuando oramos, hágase tu voluntad, no estamos abandonándonos a la suerte, no, sino que estamos orando que el propósito perfecto de Dios se cumpla en este mundo como en el más allá. Ahora, cuando oramos el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, reconocemos que Dios es nuestro sustentador y proveedor. Es un do pensar que dependemos de nosotros mismos. Ahora, confiamos en que Dios cada día debe proporcionarnos lo que sabe que necesitamos, porque Él es nuestro Padre Celestial y Él siempre está atrás de nosotros viendo qué es lo que necesitamos. Pero usted debe de orar con el corazón en la mano, como decimos, y debe estar clamando al Señor, pidiendo que tú lo recibirás porque Él es tu Padre Celestial. Veamos el segundo punto: el amor de Dios hacia sus hijos. Veamos ahora lo que nos dice Mateo capítulo 7, verso 11. La Biblia dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Bueno, aunque este versículo parece indicar que todo lo que se pida se concederá, lo que se garantiza es que aquellos que persistentemente oran, recibirán respuesta a sus oraciones si están de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús nos dice que debemos persistir en nuestras búsquedas a Dios. No faltan las personas que se rinden después de algunos esfuerzos sinceros y concluyen que Dios no puede ser hallado. Llegar a conocer a Dios demanda decisión y Jesús asegura que nuestros esfuerzos serán premiados. No se rinda en su afán por encontrarse con Dios. Siga pidiéndole más sabiduría, paciencia, conocimiento, amor, comprensión. Él se los dará. El niño en el ejemplo de Jesús pidió a su padre pescado y pan y elementos muy necesarios. Bueno, si el niño hubiera pedido una serpiente venenosa, ¿se lo hubiera dado el padre sabio? Bueno, a veces Dios sabe que pedimos serpiente y no nos las concede. A veces estamos pide y pide y pide. Dios, ¿por qué no responde? Dios, ¿por qué no responde? A lo mejor estamos pidiendo serpiente. A lo mejor estamos pidiendo piedra y nuestro Padre amoroso no nos los dará nunca. A medida que conocemos mejor a Dios como un Padre amoroso, aprendemos a pedir cosas buenas para nosotros y luego Él nos las da. Cristo
no está mostrando el corazón de Dios el Padre. Ahora, Él no es egoísta, envidioso ni avaro. No tenemos que mendigar ni arrastrarnos cuando venimos con nuestras peticiones. No, Él es un Padre amante que comprende, cuida y conforta. Si los humanos pueden ser bondadosos, imagine cuán bondadoso puede ser Dios, el creador de todo lo bueno. Veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 15. La Biblia dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Los creyentes en Jesús tienen el espíritu por medio del cual Dios nos adopta como hijos. Este es el mismo paradigma que Pablo usó en Gálatas para explicar que tanto judíos como gentiles son liberados de la esclavitud y adoptados como hijos de Dios. Y también de Abraham. Bueno, libres para vivir en verdadera santidad, libres de libertinajes, libres de un conjunto de reglas. Solo las personas que tienen el Espíritu pueden de verdad llamar a Dios su Padre. Abba, como dice en Romanos 15, 8:15, no es una palabra del hebreo, sino del arameo, que era el lenguaje de los paganos judíos y del Mediterráneo oriental, como también de los rabíes durante muchos siglos. Toda la evidencia indica que Jesús enseñó todo en arameo. Algunos ejemplos son en Talita Cumi, Marcos 5:41, Efata, Marcos 7:34. Ni él dudó en usar el arameo como su idioma para orar, al llamar a su padre Abba, en Marcos 14:36. Este era el lenguaje de muchos cristianos primitivos. Es por eso que alguna palabra pasaron directamente al griego. Por ejemplo, Maranata, Señor nuestro Dios, ven. ¿Sí? Allá en 1 de Corintios capítulo 16, verso 22. Y la palabra Abba aquí en Gálatas 4:6. Se ha vuelto una moneda en América Latina traducir, por ejemplo, la palabra Abba como papá o como papi. Muy bueno. Muchos les dicen así, papi o papá, mucho. Bueno, en América Latina casi se escucha eso que la gente le dice, pero significa simplemente padre. Entre los judíos era la palabra que tanto niños como adultos se usaría para dirigirse a sus padres. En Romanos capítulo 8:15 y Gálatas 4:6, el Espíritu que mora en nosotros nos enseña a considerar a Dios como nuestro Padre y a tratarlo como tal, así como lo hacía Jesús al orar en Mateo capítulo 6, verso 9. Ahora, el apóstol Pablo toma la adopción para ilustrar la nueva relación del creyente con Dios. En la cultura romana, la persona adoptada perdía todos sus derechos en su familia anterior y ganaba los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Se convertía en heredero de las posesiones de su nuevo padre. Asimismo, cuando uno acepta a Cristo, gana todos los privilegios y responsabilidades de un hijo en la familia de Dios. Uno de estos privilegios notables al recibir la dirección del Espíritu Santo, lo que es Gálatas 4, 5 y 6, quizás nos sintamos siempre que pertenecemos a Dios, pero el Espíritu Santo es nuestro testigo, el Espíritu Santo. Ahora, su presencia en nosotros nos recuerda quiénes somos y nos anima con su amor divino. Ahora, ya no somos esclavos, temerosos y viles. Ahora somos hijos del amo. Qué privilegio, ¿verdad? Bueno, pero debido a que somos hijos de Dios, disfrutamos de grandes riquezas como coherederos. Dios ya nos ha dado sus mejores regalos, su Hijo, su perdón, la vida eterna, y nos anima a pedirle todo lo que necesitemos. Por lo tanto, debemos estar apercibidos de lo que hace nuestro Padre Celestial en nosotros. Ahora, veamos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 17. La Biblia dice así: y si invocamos por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuestro Padre Celestial también es nuestro juez terrenal. Además, nuestra relación con Él, como sus hijos, no implica que nos libraremos del juicio. No, Dios no muestra favoritismo en el juicio, pero apela a su juicio sobre toda la gente según la obra de cada uno.
Cuando dice conducido en temor, bueno, para los cristianos esta frase debe ser entendida como algo entre el terror y la admiración reverente. Necesitamos recordar que Dios es tanto nuestro Salvador misericordioso y como nuestro juez santo. Ahora, por lo tanto, no debemos verlo solo como un objeto de horror, de quien deberíamos escapar. No, ni debemos pensar que Él es simplemente como un objeto de respeto. No. En temor, dice Pedro, bueno, no es el que andemos siempre en ese temor. Bueno, no es el temor del esclavo a su amo insensible, sino el respeto de un creyente a su Dios poderoso. Ya que Dios es el juez de toda la tierra, no debemos pasarlo por alto, ni tratarlo con indiferencia, ni suponer que nuestra posición privilegiada como hijos de Dios nos da la libertad de hacer lo que queramos. Claro, de ninguna manera. No debemos ser hijos mimados, sino hijos agradecidos y respetuosos a nuestro Padre Celestial. Debemos hacerlo de esa manera. Aunque podemos leer la Biblia, podemos ver, podemos analizar, podemos checar toda la escritura, pero nosotros debemos poner con respeto a nuestro Dios, no ser unos creyentes mimados, no ser uno siempre que ando dando lástima. No, cada uno debemos ser agradecidos y debemos ser respetuosos con nuestro Dios. Yo quiero culminar, pero no antes que usted comprenda y entienda. Este primer libro de Crónicas ilustra vividamente la importancia de mantener una relación con nuestro Dios. La genealogía de los capítulos 1 y los capítulos 9 enfatizan la necesidad de una herencia espiritual. La segunda parte del libro detalla la vida de David. Pocos hombres o mujeres de la Biblia estuvieron tan cerca de Dios como David. Su contacto diario con Dios incrementó su capacidad de adoración y fortaleció su deseo de construir el templo de Dios. La vida de David nos muestra la importancia de permanecer cerca de Dios por medio del estudio y la obediencia a su palabra y la comunicación diaria con Él. El segundo libro de Crónicas, por otro lado, revela cuán rápido puede deteriorarse nuestras vidas en lo espiritual y mental y social. Cuando no podemos permanecer en contacto con Dios, eso sucede. Ahora, Dios quiere un corazón fiel. Bueno, ¿qué es corazón fiel? Bueno, en hebreo esta palabra corazón fiel literalmente significa de todo corazón. Ahora, esto hace un paralelo con la palabra voluntariamente, y las dos palabras juntas sugieren que la coerción no comparte de la ofrenda o no formó parte de la ofrenda. Ahora, David bendijo a Jehová y luego de finalizar la ofrenda, David ofreció una alabanza para lo que utilizó una canción que sin duda se compuso especialmente para esa ocasión, y seguida de una oración de confesión y petición. El propósito del templo era exaltar a Jehová y reconocer la universalidad de su reino. David sirvió de modelo para la gente en lo relativo a la adoración de Dios vivo, la cual generalmente comienza en una alabanza en la eternidad de Dios, su completo control sobre el universo y un gran poder. Él es el glorioso maestro sobre todas las cosas. Ahora, David confesó que las riquezas y el honor que disfruta provenían de la generosidad de Dios. Las ofrendas de él y su pueblo fueron posibles solo porque Dios se las dio a ellos primero. Pudiésemos ofrecer voluntariamente. Ahora, no solo la capacidad de dar, sino la voluntad de dar un regalo de Dios que salga de nuestro corazón para exaltarlo y honrarlo a él. Cuando dice extranjero sead benedizo, David afirma que la vida en la tierra es transitoria, incluso nómada. Solo cuando una persona toma conciencia de su lugar en el cuidado de bendición de un Dios soberano, la vida se transforma en más que una sombra. De repente, la esperanza es un futuro con Dios. Ilumina el viaje de esa persona en esa tierra. Ahora, David hace un contraste entre la naturaleza eterna de Dios y las vidas fugaces de los miembros de su pueblo. Ahora,
Nada perdura menos que tenga sus raíces en el carácter inmutable de Dios. Si nuestros hechos más destacados se desvanecen como polvo delante de Dios, ahora, ¿dónde depositaremos nuestra confianza? Solo en una relación con Dios podemos encontrar algo permanente, su amor. Nunca desaparece ni nada nos los podrá quitar. El amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los justos saltarán de alegría. Dios no solamente triunfa sobre sus enemigos, sino que es padre de los huérfanos y juez de las viudas. Pone en relación familiar a los solitarios y da prosperidad y libertad a los cautivos. Ahora, demasiados cristianos aceptan la idea de que su destino eterno consiste en morir e ir a estar con el Señor en el cielo, y dicen que eso es todo. Pero fíjense bien, esto lleva a preguntas tales como: ¿nos reconoceremos el uno al otro en el cielo? Bueno, el Nuevo Testamento es unánime en enseñar que nuestro objetivo final es la resurrección. Cuando lleguemos a ser como Cristo en su glorioso nuevo cuerpo y así vivamos eternamente. Ahora sí, esto es lo que nuestro Padre Celestial quiere darnos, la vida eterna. Es por eso que nos viene pastoreando como ovejas, llevándonos por delicados pastos que nutrirán nuestras vidas espirituales en toda la vida que vivamos en esta tierra. Qué hermoso, ¿verdad? Qué precioso que Dios nos pastoree. Qué hermoso es que Él sea siempre nuestro pastor, nuestro guía, nuestro tutor. Alguien que nos adoptó y que siempre estará al cuidado de nosotros. Si tú te sientes que no te ha respondido Dios, checa algo, ve algo. A lo mejor estás pasando desapercibida las bendiciones del Señor en tu vida. No dejes pasar las bendiciones del Señor. Si no lo has logrado, sigue clamando, sigue orando y abre tu corazón hacia Dios y ve cómo Él se inclina y te abraza como un Padre amoroso, como un Padre celestial, como un Padre perfecto, como un Padre que todo lo puede, como un Padre poderoso que puede realmente darte la libertad. Alabado sea Jesús, gloria a su nombre. Puede darte esa vida segura con Él. Quiero mencionar un interrogante. ¿Sientes la paternidad de Dios en tus aflicciones? Si tú sientes que Dios te responde en tus aflicciones, es porque vas viviendo en esa obediencia de tu Padre Celestial. Y no estás pasando desapercibida la ayuda que Dios te da diaria. Si tú no la sientes, este es el momento que tú la sientas, abriendo tu corazón y diciéndole: Dios, ven y toma control de mi vida, Señor. Ven y guíame como ese Padre amoroso. Guíame, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Porque si tú me guías, Señor, dile, tú empezás a nutrir mi alma, mi vida espiritual en todo el tiempo que yo viva en esta tierra.